Buenas tardes, me llamo Ricardo Cubedo, soy médico, soy especialista en oncología médica y ese es mi trabajo. No me dedico a la industria cosmética ni a nada parecido. Trabajo en un hospital viendo enfermos oncológicos desde la mañana hasta la tarde cada día. Y lo que quiero contaros hoy es, en primer lugar, qué es la epigenética y por qué es un concepto tan importante dentro de la línea de productos Agelob y hasta qué punto lo diferencia de cualquier otra línea de tratamientos anti-envejecimiento. Bueno, para empezar, imaginar que tengo una pinza. Tengo una pinza y soy capaz de extraer una célula de mi piel ahora mismo, de mi piel o de cualquier otra parte de mi organismo. La tengo aquí en la mano, ¿no la veis? Es muy pequeña, mide 1/100ª de milímetro. Necesitaría 100 de ellas para cubrir 1 milímetro. La cojo con la otra mano y con la pinza soy capaz de coger el ADN que está dentro de esa célula y lo saco. Y podría estar sacando y sacaría 3 metros de fibra de ADN de esa célula. No es una metáfora ni es una fantasía, o sea, sacaría realmente 3 metros de ADN de esa célula, de todas y cada una de las células de mi cuerpo. La capacidad de empaquetar tanto ADN en un espacio tan pequeño depende en primer lugar de unos mecanismos de los que luego hablaremos de empaquetamiento y en segundo lugar de la extraordinaria finura de esa fibra. Pero lo importante es la longitud. Y ahora imaginar que soy capaz de mirarlo tan de cerca como para ver de qué está compuesta esa fibra de ADN. Y estaría compuesta de una secuencia, de una sucesión de cosas. Imaginaros que es un texto con letras, o imaginaros que son las cuentas de un collar, o imaginaros que son los eslabones de una cadena. Cualquier cosa que sea una unidad que se repita y se repita y se repita hasta formar algo extraordinariamente largo. Esos eslabones los vamos a llamar bases, es la manera en la que se llaman. Y en el ADN, no el humano, el de cualquier ser vivo que puebla la Tierra, desde mí mismo hasta una begonia pasando por un mosquito, cualquier ADN está compuesto solamente por 4 tipos de bases, por 4 tipos de eslabones, por 4 tipos de unidades, que vamos a llamar A, C, G y T. Es como solemos llamarlos, pero no importa esto. La cuestión es que es una secuencia de 4 unidades que se reparten de una manera determinada. Esto recuerda muchísimo a un texto. Al fin y al cabo, un texto en un libro, es una secuencia de unidades que son las letras. No son 4, son más, pero se repiten y lo importante es el orden. La manera en la que yo pongo esas letras son las que constituyen el mensaje. Como yo sé castellano, yo soy capaz de ordenar las letras para formar un mensaje. El mensaje que os estoy diciendo ahora mismo. Sé cómo tengo que poner las letras para que tengan un significado. Si barajara las letras, serían los mismos elementos, pero lo que yo dijera sería completamente ininteligible, carecería de significado. Lo mismo sucede con el ADN, que está dentro de esa célula que he cogido con unas pinzas y de todas y cada una de las células de mi cuerpo, en mi cerebro, en mi retina, en mis riñones, en mi sangre, en mis huesos, en todos los lugares. Esa secuencia de sustancias químicas que llamamos las bases son las que dicen absolutamente todo respecto al funcionamiento de mi organismo. Cuando yo me originé, como cualquiera de vosotros, yo era solo una célula, formado por la unión del óvulo de mi madre, del espermatozoide de mi padre. Una única célula con el ADN dentro. Y ese ADN es el que determinó todo lo que pasó a continuación. Que me salieran 2 brazos y 2 piernas, y no 8 tentáculos, porque resulta que no era un pulpo, sino era una persona, que tuviera sexo masculino, que el embarazo durara 9 meses y no más ni menos, que madurara sexualmente a X edad, que creciera hasta cierto tamaño, que mi corazón latiera un determinado número de veces por segundo, y también envejeciera de una manera determinada. El envejecimiento
está genéticamente codificado. La manera en la que envejecemos, el tiempo en el que envejecemos, cómo se gastan nuestros tejidos, es algo que está determinado en esa secuencia de elementos en nuestras células. Y todos envejecemos de una manera más o menos semejante. Puede haber cambios en la intensidad, puede haber cambios en el tiempo, pero salvo que medie una enfermedad, nadie empieza a envejecer a los 15 años, o nadie empieza a envejecer porque los ojos se le hacen grandes, o nadie empieza a envejecer porque pierde dedos. Todos empezamos a envejecer más o menos a la misma edad, con ciertos cambios en la piel, con ciertos cambios en el pelo, y eso depende de una información genética que llevamos desde que nacemos. Bien, hasta finales de los años 90 había un dogma, algo que nadie vinculado al mundo de la medicina o de la biología era capaz de discutir, que era el siguiente: para que cambie el mensaje genético, tiene que cambiar el código genético. Es decir, esa secuencia de eslabones, que por ejemplo en un momento determinado fuera A, T, por decir un ejemplo. Si queremos que ese gen cambie su funcionamiento, para bien o para mal, tiene que cambiar la secuencia. Vendría a ser lo mismo que decir en un texto, si el mensaje ha de cambiar, tiene que cambiar el orden de las letras. Si la palabra es pues C-I-E-L-O, la palabra cielo, si yo quiero cambiar el mensaje, tengo que cambiar alguna de las letras para convertirlo en otra palabra. Si la secuencia es la misma, el mensaje siempre será el mismo. Si el mensaje ha cambiado, es que la secuencia ha cambiado. Eso es lo que conocemos como mutaciones, que es algo de lo que todos habéis oído hablar. Muchas enfermedades, muchos trastornos, depende de que en algún momento el código genético ha adquirido una mutación, ha cambiado el orden de los elementos, y la célula cambia su funcionamiento porque cambian sus instrucciones internas. Eso era así y absolutamente nadie lo discutía hasta finales de los años 90. Eso es genética. En el ámbito del cáncer, y esa es la razón por la que un oncólogo pues, os está hablando de algo que aparentemente no tiene nada que ver con la oncología, una serie de descubrimientos pusieron en tela de juicio ese dogma. Y empezó algunos laboratorios, algunos investigadores, a darse cuenta que algunas células que tenían su código genético intacto, el orden de las letras tan sin cambiar como en el mismo momento en el que se engendró esa persona, en cambio la célula cambiaba radicalmente su comportamiento en algo que tenía que ver con los genes. Y eso era un misterio muy difícil de resolver, porque rompía un dogma básico de la biología. Si cambia el funcionamiento es que cambia la genética. En una serie pues, de pasos se llegó a lo que hoy conocemos como epigenética. Epi significa encima de, epigenética es algo que está encima de los genes, por encima de los genes. Y lo que se descubrió tiene que ver con algo que decía al principio: ¿cómo es posible que una hebra tan larga esté contenida en una célula tan pequeña? En parte porque es muy fina, y en parte porque está empaquetada de una manera muy especial. Hay unas proteínas, que llamamos histonas, que pensábamos que solo servían para empaquetar el ADN. Imaginaros que vendrían a ser como la bobina de un carrete de hilo, de manera que el ADN estaba enrollado prietamente a su alrededor y no se les concedía otra importancia que esa función, digamos, estructural. Los investigadores que dieron lugar al campo de la epigenética descubrieron que esas proteínas no solo servían para eso, y eso es algo extraordinariamente frecuente en el cuerpo humano, que es muy económico. Usa una misma cosa para varias funciones, aprovecha todo lo que tiene. De manera que no era nada sorprendente que esas proteínas sirvieran para algo más. Y esas proteínas servían nada más y nada menos que para regular la función de los genes sin cambiar el código genético. Es decir, eran una especie como de conmutadores. Podían estar en on y hacer que un gen que no estaba haciendo nada se pusiera a trabajar,
podían estar en off, podían hacer que un gen que estaba trabajando dejara de funcionar, podían actuar como un relé de estos que usamos para subir o bajar la luz, de manera que graduaban la función del gen. Pero lo importante, y esto es lo que hay que entender, es que el gen seguía siendo estructuralmente exactamente el mismo. Si nosotros nos poníamos a leer una a una las unidades que lo componían, el gen no estaba mutado. Bueno, y diréis, ven, pues vale, me alegro mucho, fenomenal, ¿y qué? Bueno, pues ¿y qué no? Y qué es muy, muy importante, porque una mutación genética a fecha de hoy somos incapaces de cambiar. Si el gen está mutado y la célula no funciona como queremos, porque ha cambiado el código genético, nos tenemos que aguantar, porque no hay nada que lo cambie. Quizá en el futuro seamos capaces de hacer terapia génica y modificar genes estropeados o mejorar genes que ya conocemos. Hoy día no lo podemos hacer. Las mutaciones son invariables. En cambio, esas proteínas sí que son modificables mediante métodos químicos. De manera que si un gen que funcionaba correctamente estaba funcionando de una manera inapropiada, no porque tenía una mutación, sino por causa de esas proteínas, no por causas genéticas, sino por causas epigenéticas, podíamos aspirar a variarlo. Y la epigenética hoy día es un campo vastísimo de investigación. Hay congresos, revistas, laboratorios, becas, premios exclusivamente dedicados a la epigenética, que nació en el mundo de la oncología y se esparció al de la neurología, al de la reumatología, al de el cual que queráis. En cualquier ámbito de la medicina hay investigación epigenética, nuevos fármacos basados en la epigenética y descubrimientos que nos enseñan que trastornos y enfermedades que pensábamos que eran genéticos, en realidad tienen una base epigenética. Y la ciencia del envejecimiento no es ajena a esto. El envejecimiento, hemos empezado por decir que está genéticamente programado. Cuando aparecieron los primeros investigadores en las primeras conferencias científicas y empezaron a hablar de que esto era posible, de que una célula podía funcionar de manera diferente sin modificar sus genes, pues muchos de ellos fueron tachados de poco menos que de dementes. Venía a ser como decir que estábamos equivocados y que la Tierra no era redonda, que en realidad era plana o cuadrada o con forma de pirámide. Pero bueno, la ciencia la verdad es que es difícil de mover, pero también se las cita fácilmente. Y mucha gente lo oyó, no se lo creyó, pero lo volvió a comprobar en sus laboratorios. Y muchos de esos investigadores fueron investigadores del envejecimiento. Y se dieron cuenta que aquello que era cierto en el ámbito de la oncología también era cierto en el ámbito del envejecimiento. Cuando nos hacemos mayores, nuestras células, las de la piel en concreto, que es lo más visible, pero las de cualquiera de nuestros órganos, sufren una serie de cambios. En el caso concreto de la piel, hay una pérdida drástica de colágeno. Es decir, la piel está apoyada sobre una especie como de muelles que la mantiene tersa y levantada, como si fueran los muelles de un colchón, que es el colágeno. Con el tiempo vamos perdiendo esas fibras, quedan cada vez menos y la piel se nos hunde y tenemos arrugas. Perdemos la capacidad de defendernos frente a una cosa que se llaman radicales libres, que es una forma de oxígeno que nos oxida exactamente igual como se oxida una pieza de metal expuesta a la intemperie. Continuamente, cada minuto de nuestro día, hay genes que están defendiéndose contra los radicales libres e impidiendo que nuestras células y nuestros tejidos sufran cambios por oxidación. Eso se va perdiendo con la edad y empiezan a aparecer fenómenos como la heterogeneidad en el color o las manchas en la piel, la hidratación. Es decir, el agua tiende a marcharse siempre, el agua tiende a evaporarse siempre. Nada se queda mojado, por así decirlo. Nuestro organismo tiene que estar continuamente invirtiendo esfuerzo, invirtiendo energía para retener la humedad que necesitamos para muchas cosas y también para mantener una piel joven y tersa.
los genes, que son responsables de esa lucha contra la deshidratación, también envejecen, también se van gastando, también se van estropeando. Y empiezan a aparecer manchas, empiezan a aparecer arrugas, y el descubrimiento de Nuskin, que fue la primera, prácticamente única empresa de cosmética que estuvo, por así decirlo, permitirme la expresión, al loro, y en los meros principios de la epigenética sospechó que podía tener que ver con el envejecimiento, sospechó que podía ser una nueva forma de desarrollar una cosmética basada en la ciencia altamente eficaz. Nuskin hizo una enorme inversión, hizo un cambio copernicano, un cambio radical en su manera de enfocar la empresa y contrató a un gran tino, decenas de científicos, no para que hicieran el trabajo fuera de la casa, no para, como es costumbre pues en muchos ámbitos, dar una especie como de barniz científico pues a algo que es meramente comercial, sino científicos realmente contratados para la propia empresa, para aplicar la epigenética al envejecimiento de la piel y otros aspectos también. Bueno, pues Nuskin fue la primera empresa que realmente incorporó en los años 90 y a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ya desarrolla una línea completa de tratamiento anti-envejecimiento basado en la epigenética. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo primero que hizo, lo primero que le pidió a sus científicos fue: queremos saber cuáles son los genes clave en el envejecimiento. ¿Cuáles son los genes que tienen que ver con todo eso que hemos hablado de los radicales libres, del colágeno, de la hidratación y con muchas otras cosas más? Vale, ya los tenemos, es decir, son unos cuantos cientos de genes. Ahora quiero saber cuáles de ellos se descontrolan, envejecen, se estropean, se deterioran con cambios fundamentalmente epigenéticos. Porque aquellos genes que tienen que ver con el envejecimiento, que mutan, que cambia el código genético, no me valen, porque no los puedo cambiar. En cambio, aquellos que se estropean, que dejan de funcionar como funcionaban cuando teníamos 20 años, pero no porque haya habido una mutación, sino porque hay unas proteínas encima de los genes, epigenéticas, que están estorbando su funcionamiento, esos genes sí que podemos aspirar a eliminar esas proteínas y a dejar que funcione como funcionaba antes. Y ahí es aquello que habéis oído hablar pues, de los clústeres, de los racimos de genes famosos de Nuskin. Son los genes que tienen que ver con el envejecimiento y que tienen un control fundamentalmente epigenético. Y el tercer paso, penúltimo paso, fue decir, ahora vamos a buscar productos naturales, pues también se podían desarrollar productos de tipo medicamentoso, de laboratorio, pero eligieron el otro camino. Vamos a explorar bibliotecas de productos naturales, de productos compatibles con una piel sana, de productos que van a estar carentes de efectos adversos, que sean capaces de actuar sobre esas proteínas y eliminarlas, de manera que podamos actuar sobre la epigenética del envejecimiento de manera natural. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que cubre la patente ageLOC. Nuskin es la empresa, tiene una serie de productos y algunos de ellos están bajo un paraguas que se llama ageLOC. Y no es una marca comercial, es una patente que determina que ese producto es capaz, se ha comprobado fehacientemente, que es capaz de actuar sobre la epigenética de los genes del envejecimiento. Y esta es la manera, pues la pequeña historia de cómo llegamos pues desde, si queréis, la oncología o cómo llegamos desde la genética clásica pues hasta una aplicación comercial muy interesante, natural, altamente eficaz, compatible con la salud de terapéutica anti-envejecimiento. Hay un último paso que es el de la galvánica. Todo esto además se añade un poquito más de dulce, pues desarrollando una aparatología que es capaz de una manera sencilla e inocua de hacer que los productos penetren de una forma muy profunda, de una manera muy eficaz, allá donde los queremos, en la capa más profunda de la piel, que es donde están las células que nos están renovando las capas de la piel. La piel es como si fuera
un tejado de tejas, es decir, hay una serie de capas. Las células están naciendo en la capa profunda, la que está cercana a la dermis, van empujando a las de arriba, que se descaman y desaparecen. Es en la parte profunda donde están esos genes alterados epigenéticamente. Y allí donde queremos llevar el serum, allí donde queremos llevar los productos AceLock para cambiar el comportamiento de la célula. Estos descubrimientos son científicamente contrastables, quiero decir, yo, bueno, pues como cualquier médico, pues acudes a conferencias y tal, y una de las cosas que más me sorprendió cuando alguien empezó a hablarme de algo que me resultaba, os lo voy a confesar, muy ajeno y en principio un poco sospechoso, que era todo el tema de Nuskin. De hecho, algo que me sorprendió fue ver que habían presentado sus resultados en una conferencia Gordon. Es decir, una conferencia Gordon no es algo que os tenga yo que contar, es decir, entráis ahora mismo en Google y ponéis Gordon Conference o conferencia Gordon. Es un evento anual, internacional, y es la conferencia de mayor relevancia en biología en todo el mundo. Es decir, cuando alguien realmente tiene un descubrimiento fundamental que aportar pues, a la ciencia, de las 3 o 4 cosas que puede decir he tenido un año maravilloso que seguramente no repetiré en mi carrera, es presentarlo en una conferencia Gordon. Y ese descubrimiento de los racimos de genes de Nuskin que tienen que ver con el envejecimiento por un lado y además por otro, que están bajo control epigenético, están presentados por científicos de la casa de Nuskin en las conferencias Gordon. Esto fue algo que a mí me convenció que era algo que merecía más la pena explorarse. Y bueno, pues desde aquí yo os animo a todos a que seáis críticos, a que lo miréis por vuestra cuenta, a que investiguéis la parte comercial, a que investiguéis la parte empresarial, pero también a que investiguéis la parte científica de la empresa, que a lo mejor es la más ardua, la que a uno más le echa para atrás, porque le parece que es algo que jamás va a poder entender, y no es así, quiero decir. Y os puedo ayudar un poquito pues, con este vídeo, pero hay muchas maneras para buscar la información y para persuadirse de que realmente lo que uno tiene entre manos es algo completamente distinto y con un fundamento extraordinariamente sólido y que le da una característica diferencial que no tiene ninguna otra empresa de tratamientos para cuidado personal. Algo pues que hace que la empresa no tenga necesidad de unas inversiones multimillonarias en publicidad, que no tenga necesidad de rostros famosos que lo patrocinen, que no tenga necesidad de presentar esas fotos de antes y después que resultan tan increíbles que uno se le erizan los pelos de punta cuando empieza a mirarlas. Una empresa que es capaz de dejar que sus productos funcionen por sí solos. Y yo no tengo nada más que deciros, espero que si queréis termino con un resumen en 2 palabras de lo que hemos hablado. En primer lugar, es decir, comportamiento de todas nuestras células están determinados por la genética. Parte de lo que pasa en nuestras células desde finales de los años 90 sabemos que tiene una base epigenética, es decir, el mensaje del ADN está intacto y es una proteína que se pone encima la que hace que varíe. En tercer lugar, Nuskin supo ver ese descubrimiento y la importancia que tenía para su ámbito y desarrolló toda una línea de productos naturales capaces de apuntar, enfocar a esas proteínas que acceden a los genes que tienen que ver con el envejecimiento de la piel, desarrollando unos tratamientos que ayudan a una piel que está envejeciendo a hacerlo más lentamente y a parecer más juvenil y más sano. Muchas gracias.